Nosotros vamos a explicar el tema de los glúcidos, carbohidratos y glicólisis. Comenzando, voy a explicar lo que son los sacáridos. Los sacáridos son la base fundamental de nuestra dieta y proporcionan la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Explicaré brevemente lo que son los sacáridos y cómo se clasifican. Primero están sus funciones. La primera es que participan como fuente de energía, principalmente los monosacáridos, como la glucosa, que son la principal fuente de energía de las células. Luego tenemos a los componentes estructurales, que serían los polisacáridos, como la celulosa, la quitina, que participan en las estructuras celulares de los tejidos. También participan en reservas energéticas, como el almidón y el glucógeno, que almacenan energía dentro de las células. Y por último tenemos el reconocimiento celular de los oligosacáridos, que unidos a proteínas y lípidos participan en procesos de reconocimiento celular. También tenemos derivados de los sacáridos, que serían los aldónicos, urónicos y aminoazúcares, que son derivados de monosacáridos como funciones específicas. También tenemos los glúcidos, que se forman a partir de un azúcar que reacciona con un alcohol o fenol formando un enlace glucosílico. Y continuando tenemos la clasificación de los sacáridos, que sería primero el monosacárido, que son azúcares simples que no pueden ser hidrolizadas en unidades pequeñas, se clasifican según su número de átomos de carbono, que serían triosas, tetrosas, pentosas y hexonas. Y también según su posición del grupo carbonilo, que serían aldosas o cetosas. También tenemos a los disacáridos, que serían el resultado de la unión de los dos monosacáridos mediante un enlace glucosílico. Un ejemplo de este sería la sacarosa, lactosa o maltosa. Continuando tenemos a los oligosacáridos, que son compuestos de 3 a 10 unidades de monosacáridos, que son importantes para la comunicación celular. Continuando tenemos a los polisacáridos, que serían macromoléculas formadas de la unión de muchas unidades de monosacáridos. Un ejemplo común de este sería el almidón, glucógeno y la celulosa. Continuando tenemos a la isomería. Esta se clasifica en D y L, que se refiere a la configuración espacial de la molécula en relación al compuesto de referencia, en anúmeros alfa y beta, que se refiere a la configuración de un grupo OH en el grupo carbono anumérico, en epímeros, que son los isómeros que difieren en la configuración de su átomo de carbono, en isomería aldosa-cetosa, que se refiere a la presencia de un grupo aldehído, aldosa o cetosa en la molécula. Continuando con los polisacáridos, estos se pueden dividir en dos grupos en cuanto a sus funciones, un grupo estructural y un grupo de reserva. Los polisacáridos de reserva tienen como principal función almacenar energía a mediano y largo plazo. En el caso del almidón se trata del principal polisacárido de reserva en las plantas. Está compuesto por dos fracciones, la amilosa, que representa el 13 y el 20%, y la amilopectina, que constituye entre el 80 y el 87%. Esta composición lo convierte en una fuente de energía eficiente y accesible, ya que la enzima amilasa puede hidrolizarlo durante la digestión. Su capacidad de ser más o menos digerible depende de dos factores, como su grado de cristalización, la cocción y si está encapsulado en paredes celulares vegetales. Por otro lado, el glucógeno es el principal polisacárido de reserva en los animales y a menudo se le llama almidón animal. Su estructura, altamente ramificada, lo diferencia del almidón, ya que sus cadenas de 12 a 15 residuos de glucosa. Esta disposición permite una liberación rápida de glucosa para satisfacer las demandas energéticas del organismo, especialmente durante el ejercicio o periodo de ayuno. En los animales, el glucógeno se almacena en el hígado, donde regula la glucosa en sangre, y en los músculos, donde proporciona energía inmediata para la contracción muscular. En contraste, los polisacáridos estructurales están diseñados para brindar soporte y estabilidad. Un ejemplo emblemático es la celulosa, el componente principal de las paredes celulares de las plantas. Tiene una estructura rígida y resistente, reforzada por enlaces de hidrógeno entre cadenas. Aunque los humanos no puedan digerir la celulosa debido a la ausencia de enzimas que rompan estos enlaces, su inclusión en la dieta como fibra insoluble es crucial para la salud intestinal. En rumiantes y otros herbívoros, los microorganismos intestinales fermentan la celulosa, produciendo ácidos grasos de cadena corta que sirven como fuente de energía. Y finalmente, los glucosaminoglucanos o mucopolisacáridos son otro ejemplo de polisacáridos estructurales. Estos heteropolisacáridos, compuestos por aminoazúcares y ácidos urónicos, están asociados a proteínas para formar proteoglucanos, esenciales en el tejido conectivo, debido a sus cargas negativas y capacidad para retener agua
desempeñan un papel crucial como amortiguadores y lubricantes en estructuras como el cartílago y las articulaciones. Ejemplos destacados incluyen el ácido hialurónico presente en el líquido sinovial, el sulfato de condroitina, componente del cartílago, y la heparina, un anticoagulante natural. Glucólisis y oxidación del piruvato. La glucólisis se puede resumir en una fórmula muy simple, la cual es glucosa más 2 moléculas de ADP más 2 fosfatos nos va a dar igual a 2 moléculas de lactato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de agua. Cabe recalcar que el mecanismo general para la formación del ATP va a ser la fosforilación a nivel del sustrato. Este se va a dar en 4 lugares o condiciones específicas, las cuales van a ser en el 1,3-bifosfoglicerato, fructosa 1,6-bifosfato, en la fosfenol piruvato y en la glucosa 6-fosfato. Cabe recalcar que la fosforilación a nivel del sustrato va a utilizar ADP y va a producir ATP. El ADP es limitante, lo que va a requerir que el ATP se use en un trabajo metabólico que va a permitir generar el ADP para mantener la glucólisis. Para iniciar con la glucólisis, todo va a comenzar con los transportadores de glucosa facilitados, los cuales van a permitir el ingreso de la glucosa hacia el espacio intracelular. Estos van a transportar la glucosa a través de la membrana plasmática y la glucosa va a entrar en glucólisis por fosforilación a glucosa 6-fosfato. Esta va a ser catalizada por la exocinasa. Cabe recalcar que este proceso es irreversible. La exocinasa tiene una alta afinidad por la glucosa y su producto la va a inhibir por un mecanismo alostérico. En el hígado, la actividad de transporte no consta de regulación, por lo que, en contraste con otros tejidos, va a expresar glucosa 6-fosfatasa. También cabe recalcar que en el hígado se va a presentar una isoenzima diferente a la exocinasa, llamada la glucosinasa. Esta glucosinasa tiene un km superior a la concentración plasmática normal de glucosa, por lo que su producto, la glucosa 6-fosfato, la va a inhibir. También, esta glucosinasa se va a encontrar en las células beta de los islotes pancreáticos, desarrollando una función vital en la liberación de insulina. En este paso también se puede dividir que, en presencia de insulina, la actividad de transporte va a aumentar y se va a debilitar la barrera de entrada de glucosa, mientras que, cuando la actividad de transporte es baja, se vuelve una barrera para la captación de glucosa. El efecto combinado de una baja actividad de transporte y la alta afinidad de la exocinasa por la glucosa mantiene la glucosa intracelular muy baja. Como siguiente paso vamos a saber que se va a convertir en fructosa 6-fosfato mediante la isomerización aldosa-cetosa. Esto se va a dar mediante la isomerasa de fosfohexosa. El siguiente paso se va a formar fructosa 1,6-bisfosfato mediante otra fosforilización. Esta fosforilización es irreversible bajo condiciones fisiológicas y se va a dar mediante la fosfofructosinasa. El siguiente paso va a ser que la fructosa 1,6-bisfosfato es dividida en 2 triosas fosfato mediante la aldolasa, también llamada aldolasa de fructosa 1,6-bisfosfato. Estas 2 triosas fosfato van a ser el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Ambas van a ser interconvertidas, es decir, isomeradas mediante la enzima isomerasa de fosfotriosa a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar a 1,3-bifosfoglicerato y se va a formar NADH. Esto va a ser catalizado por la deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato, que esta enzima va a depender del NAD. El siguiente paso va a ser la transferencia de un fosfato del 1,3-bifosfoglicerato al ADP, convirtiéndolo en ATP. Esto va a ser dado por la sinasa de fosfoglicerato. Dado que se forman 2 moléculas de triosa fosfato, se obtiene 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa que experimenta la glucólisis. La toxicidad del arsénico es consecuencia de la competencia del arseniato por el fosfato inorgánico para formar un arseno 3-fosfoglicerato sin formar ATP. El siguiente paso va a ser
que se va a isomerizar el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Esto va a ser dado mediante la mutasa de fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato se va a deshidratar y va a formar fosfoenol piruvato, lo cual va a ser catalizado por la enolasa. La enolasa es inhibida por el fluoruro. Esto es muy usado para inhibir la glucólisis en muestras de sangre y así evitar la descomposición de la glucosa. El fosfato de fosfoenol piruvato se va a transferir al ADP, formando dos moléculas de ATP. Esto es irreversible bajo condiciones fisiológicas y va a ser catalizada por la sinasa de piruvato. Se va a formar enol piruvato que de manera espontánea se va a isomerizar a piruvato. Una vez en esta parte vamos a tener dos condiciones o dos caminos. Vamos a empezar con la condición anaerobia, la cual se produce el piruvato, el cual se va a reducir a lactato y va a desaparecer el glucógeno y va a aparecer el lactato, yéndonos al ciclo del lactato. También se limita la cantidad de ATP formada por mol de glucosa oxidada. Esto se debe metabolizar mucha más glucosa para suministrar la misma cantidad de ATP que el trabajo celular requiere. En condiciones aerobias, el piruvato se va a transformar a la mitocondria, donde va a continuar con el ciclo del ácido cítrico. La concentración de glucosa plasmática y la demanda celular de ATP son principales y determinantes para los casos de las condiciones aerobias. Glucólisis y producción de lactato. En condiciones hipóxicas y altas tasas de oxidación, van a estar los tejidos dependientes de glucosis anaerobia, que están los eritrocitos. Estas células carecen de mitocondrias, por lo que no puede oxidar el piruvato. En su lugar, el piruvato se convierte en lactato, lo que permite regenerar NAD positivo y continuar la producción de ATP a través de la glucólisis. También están las fibras musculares. Tienen baja capacidad oxidativa. En estas fibras, el piruvato también se convierte en lactato durante el ejercicio intenso. También están otros tejidos, que son tejidos como los tumores, la retina, la médula renal y la piel, que dependen de la glucólisis anaerobia para obtener energía en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno o alta demanda energética, como en el caso del choque séptico. También están los tejidos con alta capacidad oxidativa, que son los órganos, que son los que normalmente oxidan lactato, como el cerebro, hígado, riñones, músculo esquelético y corazón, que tienen una alta capacidad para oxidar lactato en condiciones normales. Y también en condiciones de alta producción de lactato va a ser durante el ejercicio vigoroso, el choque séptico y la caquexia. Por cáncer, estos órganos pueden producir lactato y también en estos casos el hígado convierte el lactato en glucosa a través de la gluconeogénesis, aumentando la tasa metabólica para producir ATP y GTP necesarios. Regulación de la glucólisis. Reacciones irreversibles. Los puntos de regulación clave, que son las enzimas, que están la exoquinasa o glucosinasa en el hígado, cataliza la primera etapa de la glucólisis, la fosfofructosinasa, que es inhibida por altas concentraciones de ATP, pero esta inhibición puede ser aliviada por 5-AMP cuando se acumula ADP. Sinasa de piruvato, cataliza la etapa final de la glucólisis. Entrada de fructosa, la ruta alternativa. La fructosa puede entrar en la glucólisis al ser fosforilada a fructosa 1-fosfato, evitando los principales puntos de regulación, lo que puede resultar en un exceso de producción de piruvato y acetil-CoA, eritrocitos y bifosfoglicerato, en donde habrá una reacción alternativa que produce 2,3-bifosfoglicerato que no genera ATP, pero mejora la eficiencia del transporte de oxígeno de la hemoglobina al reducir su afinidad por el oxígeno. Oxidación del piruvato, conversión de acetil-CoA. En el proceso de conversión, el piruvato es transportado a la mitocondria, donde convierte el acetil-CoA mediante la deshidrogenasa de piruvato, un paso crucial para entrar al ciclo de ácido cítrico. Esta conversión es irreversible. Complejo enzimático, estructura y función. El complejo de la deshidrogenasa de piruvato consiste en múltiples cadenas polipeptídicas que canalizan los productos intermedios de una enzima a la siguiente, aumentando la velocidad en la reacción y evitando reacciones secundarias. Regulación de la deshidrogenasa de piruvato. Mecanismos de regulación. La actividad de esta enzima es regulada por la inhibición de los productos finales, acetil-CoA y NADH, y por modificaciones convalentes como la fosforilación y la desfosforilización según las necesidades energéticas de la célula. Por último, importancia biomédica del glucógeno.
Es el principal carbohidrato de almacenamiento en animales, equivalente al almidón en vegetales. Se encuentra principalmente en el hígado y los músculos, con cantidades menores en el cerebro. El glucógeno muscular proporciona glucosa 1-fosfato para la glucólisis muscular, mientras el glucógeno hepático mantiene la glucosa en sangre durante el ayuno.